Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez. Y yo soy Daniel Salas. Este es nuestro podcast, La Caja de Rodríguez y Salas, en formato presencial. Exacto, que en una edición especial estamos los dos. Bueno, va a ser creo una de las pocas veces en las que vamos a hacer este tipo de formatos. La verdad lo hemos hecho porque simplemente se dio la oportunidad. Correcto. Y no sé, tal vez si recibimos una buena disposición, lo podríamos hacer una vez cada temporada, ¿no? También para que vean que sí somos amigos. Sí. Para que vean que no somos perfiles fake. Que sí nos conocemos, ¿no? No somos perfiles fake. Sí, exacto. como bien dice Daniel, en realidad esto está planeado para que al menos sea como que una vez por temporada, ¿no? Ya viendo cómo van las cosas también, ¿no? Obviamente todo el tema de la pandemia y cómo esté yendo la situación puede o no puede darse, ¿no? Exacto. Y bueno, hoy tenemos un programa realmente interesante. Es uno de los programas más chéveres que creo que vamos a tener en un tiempo. Muy educativo, diría yo, muy educativo. Y para ampliar conocimientos. Exacto. Y el programa de hoy es Daniel está abriendo su Word. el concierto, el en vivo. Realmente un tema muy interesante en el que hemos estado nosotros inmersos bastante tiempo. Y es interesante esta movida, ¿no? Alonso y yo hemos tenido... Lo estábamos hablando ayer en el envío que hicimos en Twitch. Síganos en Twitch, los envíos van a ser los jueves. Eso es. Y hablábamos mucho de estas experiencias, ¿no? Que hemos tenido en los envíos, de las experiencias que hemos tenido en cuanto a situaciones que nos han pasado. Y las vamos a compartir hoy con ustedes. Y va a ser muy educativo, Aloncito. Sí, muy educativo y creo que en algún momento también va a ser un poco cómico, ¿no? Porque no, a todos los músicos se les ha pasado que hay situaciones buenas, hay situaciones malas y unas de las que te ríes en ese momento o si no te ríes después, ¿no? Cuando lo recuerdas. Exacto. Y empezamos un poco con la evolución del en vivo. La evolución que, bueno, los envíos han existido siempre. Principalmente desde los inicios del hombre, en las ceremonias rituales, en los ritos más que todo religiosos, en la danza. Era un en vivo muy de comunidad, ¿no? Claro, si nos remontamos por ejemplo a Grecia, ¿no? Con el teatro, con las manifestaciones de cómo explican el origen de la humanidad a través de obras teatrales. Luego si seguimos avanzando, no sé, por ejemplo en la Edad Media tienes la figura de los músicos que van de pueblo en pueblo contando historias, los cantares y todo esto, ¿no? Que hablan sobre diferentes personajes, ¿no? Héroes, mitología y situaciones por ese estilo, ¿no? Hasta ya avanzar un poco más a la era contemporánea, en donde la cuestión del en vivo ya va cambiando y bueno, se va masificando, ¿no? Exacto. Y nos vamos a centrar en esta época, desde esta época, mejor dicho, desde los 60s, 50, 60s. Y en los 50 empezamos con toda la onda del bebop, ¿no? Lo que viene antes del rock and roll como tal. Ajá. De toda esta movida que principalmente hubo un boom en Estados Unidos. Fue de las primeras... de los primeros géneros. Los géneros que unían a los blancos y a los negros, ¿no? En Estados Unidos. Y eran... gracias a la prohibición también en muchos casos. Mucha gente blanca iba a los bares negros que eran... ilegales y tomaban ahí, ¿no? Y ahí yo recuerdo mucho una historia de Big Feard. Big Feard, la compañía ha lanzado unos videos muy educativos acerca del desarrollo de la batería y ahí también habla de eso, ¿no? De los conciertos de los 50 en la época de la prohibición en los que blancos y negros se juntaban y se hacían amigos y bailaban con el alcohol, ¿no? Entonces ahí también hubo una profundidad extra, ¿no? Claro, ahí, como tú bien lo has dicho, la prohibición hizo que prácticamente todas estas cuestiones raciales por las cuales había discriminación pasaron a un tema secundario, ¿no? Ahí lo importante era de que
como había la prohibición, querías un lugar donde pudieras al menos estar tomando algo, quisieras relajarte, todo eso. Y obviamente tenías que acudir a lugares clandestinos, donde muchas veces había de todo, ¿no? O sea, encontrabas gente de distintas clases sociales, ¿no? Porque si hay algo que no distingue de posición económica es que a toda la gente le gusta divertirse, ¿no? Entonces ocurría eso, ¿no? Iban y ya pues ahí se juntaba de todo un poco y al inicio sí había como que sus roces, ¿no? Pero era cuestión de tiempo, ¿no? Y bueno, eso también ayudó mucho a dar inicios a una industria, ¿no? Por así decirlo, o a una escena de conciertos en Estados Unidos, ¿no? Ya que muchas veces se recurría a la presencia de músicos para en todo caso animar, por así decirlo, ¿no? Porque tengamos en cuenta que como también son locales clandestinos, ¿qué ocurre? No puedes tener la tranquilidad, por así decirlo, en ese momento contar con un equipo de sonido, el cual ponga la música y todo esto. Entonces, obviamente, mucho más sencillo, más económico es recurrir, bueno, en ese momento, ¿no? Mucho más económico es recurrir a músicos, ¿no? Que en todo caso muchas veces son conocidos, son amistades, o que... También por el tema de la prohibición, ¿no? Sobre todo el músico, que se supone que hay como que un ideario más bohemio y todo esto de él, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido de que de ahí empiece a salir poco a poco toda esta movida conciertera, por así decirlo, o esta movida en Estados Unidos, ¿no? Poco a poco. Y todo eso, y luego esto se va expandiendo, ¿no? A Reino Unido también con las influencias, sobre todo en las ciudades costeras. Exacto. Ahí realmente tuvo mucho que ver la prohibición, el hecho de esos lugares no tenían pues para una rocola o no se prestaban para eso, ¿no? Recordemos que en esa época ni siquiera el amplificador o la guitarra eléctrica existían. Claro. Pero las rocolas ya eran las... ¿cómo le llamaban? Bueno, ya los discos... Gramófonos, algo Ajá. así. Y ya eran famosos, o sea, ya se vendían, ya se producían, pero eran muy caros, ¿no? Y estamos hablando de bares que eran pues de mala muerte, o sea, eran bares no tan buenos y la gente ahí se divertía, ¿no? Y hay gran influencia también tienen la gente negra, en la que lleva todo este bagaje cultural a todos los lados, ¿no? Y eso también se desarrolla en todo el mundo, ¿no? Siempre la prohibición genera nuevas formas de expresión. Exacto. Igual acá, sin ir lejos, ¿no? En el Ande, por ejemplo, que se les prohibió totalmente cantar sus canciones tradicionales y sus ritos tradicionales, y lo que hicieron fue sacarle la vuelta y mezclaban, ¿no? Lo indio con lo español. Y eso es algo hermoso, ¿no? Realmente La fusión. Exacto. Y tuve la oportunidad de estar en Cusco en el Festival Barroco hace unos 3 años, me parece. Sí, más o menos. Y era increíble ver toda esa mezcla, ¿no? Y en Cusco, por ejemplo, ves otro tipo de mezcla, ¿no? Porque ahí no llegaron esclavos negros. Claro. Bueno, los que llegaban realmente no lograban sobrevivir. Y además tenían la mano de obra indígena, ¿no? Que bueno, obviamente detestamos todo esto y la esclavitud que se vivió, pero hay que ver también lo bueno que salió de ahí, que es una cultura una mezcla cultural muy interesante y que es nuestra también, o sea, eso es parte de nuestra historia y yo creo que es muy importante no olvidar nuestra historia, ¿no? Entonces desde ahí ya vemos los inicios de los conciertos, ¿no? Que son contestatarios, que son de unión, y vamos un poco evolucionando hasta más o menos, ¿qué años? ¿50? ¿60? 60 más o menos, y ahí es cuando ya empieza un poco esta masificación, ¿no? De lo que son los conciertos, sobre todo con lo que es la invasión británica. Bueno, antes de eso Elvis. Claro. Finales de los 50, inicios de los 60. Sería muy mezquino no mencionar a Elvis de nuestra parte. Sí. Empezando con Elvis y bueno, con otras figuras como Buddy Holly. Sí. No me acuerdo otros nombres, pero más o menos de ese momento, ¿no? Ya luego de eso nos vamos a los 60s con lo que es la invasión británica. Ahí sí, The Kings, los Beatles, Rolling Stones, todos ellos fueron los que impulsan toda esta movida de los en vivos, así a gran escala, claro, ¿no? A gran escala, porque antes siempre, ya para esos momentos, era algo muy común, ¿no? Que te vas a tu bar en Alemania, en Inglaterra, en Londres, en Liverpool, en donde fuera,
Y tienes pues a tu banda, ¿no? Ahí a tu quinteto, tu cuarteto que está tocando, ¿no? O sea, está tocando jazz, está tocando blues, yo qué sé, está tocando rockabilly. Entonces, ya era algo que estaba, ¿no? Presente, pero con la invasión británica es de que empieza a masificarse esto en los conciertos y empieza más o menos a llegar a estadios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tour de los Beatles por Estados Unidos cuando llegan por primera vez y prácticamente llenan por completo el Shea Stadium en Nueva York, que ese fue creo que uno de los retos más grandes para el sonido en esos momentos, o sea, porque no había la potencia suficiente como para que lo que ellos estaban cantando llegue a todos los asistentes, ¿no? Incluso los mismos testimonios de George Harrison, de Paul McCartney, era de que simplemente no podían tocar porque no se escuchaban, ni siquiera ellos escuchaban. Eran tanto los gritos, la euforia de los fanáticos que ellos no escuchaban lo que tocaban y entonces dijeron, no, esto no puede seguir, tenemos que terminar el show. Y que ese fue casi lo que pasaba siempre, ¿no? En todos los conciertos, ¿no? Y en ese momento el reto lo tuvo, por ejemplo, Vox, que eran la empresa, bueno, la marca de amplificadores que trabajaba con los Beatles, de ahí también Altec Lansing, que eran los monitores de audio que se usaron para ese concierto en Nueva York. Y que eran todos del cine. Uh-huh. Esa también fue la cosa, que para ese momento no había pues monitores de audio especiales para conciertos, ¿no? O sea, no había este precedente antes de eso. Entonces se trató de trabajar con lo que había, ¿no? Con lo mejor que se podía dar, pero obviamente no dio la talla por obvias razones, ¿no? Claro, en esa época, miren, principalmente la consola casi no tenía canales. O sea, era una locura. Uno ve esos conciertos de los Beatles y cuando llegan a Estados Unidos y que nadie podía creer la magnitud de gente. Y recordemos pues que para el consumo masivo teníamos pues parlantes, no sé, así, no muy grandes. Ahí estoy. Ahí. Ahí estoy. Más o menos así. Y para un concierto en un estadio, o sea, era pues increíble. Y además que ahí hay otra historia, ¿no? Por debajo, que ellos pidieron que les den la sonorización del estadio y no les dejaron. Claro. O sea, ahí hubo mucha mecha, ¿no? También con los organizadores. Mucha falta de coordinación. Exacto. Por parte de la organización sí. y de Brian Epstein, el manager de los Beatles. Sí, y sí, o sea, fue caótico realmente, ¿no? O sea, las mujeres, todo. Fue una fiebre, realmente. Sí. Muy caótico, muy loco, ¿no? Mucha euforia. Y uno escucha esos conciertos y es pues una calidad pésima. O sea, es un lo-fi real, creo. Sí, es el papá del lo-fi. Exacto. Y escuchemos, ¿no? Tratamos de escuchar, ver las revisiones de las que no sean masterizadas en la actualidad, sino de los masters originales. Y hay pues full errores, hay errores de pitch, hay errores de a cada rato la retroalimentación. Ajá. Hay todo este tipo de errores que, bueno, realmente uno los escucha ahora y dice, qué chévere, no miren, esa época, ¿no? Pero la gente de esa época no tenía ese afán tampoco mucho de escucharlos en vivo, simplemente de ir a verlos, ¿no? Claro. Era ir a ver a tu artista porque no tenías YouTube para escuchar. Exacto. A lo mucho tenías pues tu tornamesa. Y que eran caros, ¿no? Claro, no era algo que estuviera accesible para todo. Ya, lo mucho, ya, tu radio, ¿no? En tu carro o tu radio normal así, de esas que ponías en la casa. Sí, y en esa época los Beatles no sonaban en Estados Unidos. Es algo muy interesante también eso de que cuando llegan los Beatles no había muchas radios que los pusieran, ¿no? Claro, y luego cuando ya empiezan por ahí a sonar y todo esto, los boicotean, pues porque a John Lennon se le ocurrieron decir ciertas cositas sobre los Beatles y Jesucristo. Entonces, es Estados Unidos, pues ya empezaron con que, son satánicos, hay que boicotearlos, y empezaron a quemar discos en las calles y toda esta cosa, ¿no? Sí, realmente fue una época bien caótica. Y bueno, ahí vemos el primer precedente. Ahorita estamos en la evolución, todavía no estamos entrando mucho en la actualidad. De ahí yo diría ya las marcas se ponen. Realmente el señor Altec Lansing, que es, búsquenlo, no es solamente una marca, JBL es el nombre del señor. Entonces busquen su historia, ¿no? Hizo muchas cosas muy interesantes.
en el mundo del audio. Y yo recuerdo mucho en un documental que vi de un youtuber que es el tío Lana Ray, Ya. del José Martí Faust, me Ajá. parece que se llama. Les vamos a dejar ahí también los links. Que es gente que vive del audio y que se ha puesto la camiseta y sube sus videos a YouTube. O sea, no necesitan hacerlo, pero esa gente sí me causa mucha simpatía, ¿no? Ujú. Que va y te explica y te dice, mira, esto funciona así y así, y realmente en una sonorización en vivo que uno no sabe cómo hacerla, la mira y ya tienes pues una... Una idea. Exacto. Y este pata cuenta, ¿no? El hecho de los armados de ropero, que eran roperos, pero se parecían roperos y eran equipo de cine. Y ahí no existía el XLR, todo era con cable pelado. Claro. O sea, cosas que ahorita no decimos, ¿no? Algo que se da por sentado ahora Claro, mismo, qué en ese momento increíble. ni siquiera existía y la gente no se lo concebía. Exacto. Y los amplificadores eran chiquitos. Es más, ni siquiera existía el concepto de crear un amplificador. Claro, O sea, era el amplificador que tenías, con eso tenías que procurar llenar toda la sala. O que se Exacto. te escuche en toda, no sé, en todo el recinto, en todo el teatro, en el estadio. Que para ese momento todavía utilizaron amplificadores potentes. Bueno, los que había, lo más Sí, potente para esa era época, lo más ¿no? potente. Sí, sí, sí. Y ahí este pata también explica que hay uno de los videos de los Beatles que parece que tienen monitorización en el piso. Y él dice, no era monitorización porque no existía la Claro. monitorización. O sea, jamás había habido un grupo que necesitara Monitorizar. escucharse cuando tocaban. O sea, y eran luces. Y tú las ves bien y son peluces, son cajones de luces. Y eso a mí, los Beatles realmente me volaron la cabeza con eso, ¿no? Claro, o sea, bien que mal, mucha gente se queja como que, ay, todo el tiempo son los Beatles, que esto, los Beatles, que el otro, que es un grupo muy sobrevalorado. Ya, mira, eso es subjetivo. Sí. Para mí, personalmente, eso es subjetivo. Tú puedes pensar que están sobrevalorados, como quieras, pero ellos son los que han marcado presentes para muchas cosas en la industria y gracias a ellos la situación, tal cual la conocemos ahora, es así. Porque sin ellos, mira, así. Suena un poquito radical, pero es la verdad. Sin los Beatles, muchas de las cosas que hay actualmente no hubieran tardado tal vez años en aparecer. Y la forma en la cual se maneja la industria o funciona la industria musical, bien que mal, salió de los Beatles, porque fueron prácticamente la primer boy band que existió. Sí. Sí, realmente es algo que no se puede negar. Duela a quien le duela. Y bueno, realmente ellos hicieron mucho, ¿no? De ahí ya vienen todos los grupos de Inglaterra, ¿no? Igual Zeppelin. Led Zeppelin rompió todo lo que hizo los Beatles, pero también hay que ponernos en la historia, ¿no? O sea, ha sido 10 años, casi 10 años después de la fama de los Beatles. Y Zeppelin también, pues, ¿no? Ha roto. Y cada uno ha roto en algo, ¿no? Realmente los ingleses siempre han hecho. O sea, se han metido pues locuras, ¿no? Claro. O sea, han sido muy de. Experimentación. Sí, sí. Igual con los ingleses de ahora, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho que decían los One Direction, que eran el grupo, ¿no? De Inglaterra y no sé qué, no sé cuál. Y en esa época empezamos a escuchar Arctic Monkeys. Y a mí al inicio yo los odiaba, los Arctic Monkeys. Yo decía, pues esta es una copia, qué horrible, ¿te acuerdas? Y después de un tiempo ya les agarré mucho gusto y es un grupo que es de mis favoritos, sí. Bien versátil. Y bueno, ahora pasamos un poco más ya a los 80s con los tíos de Van Halen, como dicen. Ellos son los primeros que se empiezan a monitorizar con in-ears. Porque antes todo era cascos, ¿no? El hecho de tener un in-ear ahora, que es algo también que no necesariamente tiene que ser de músico, como los tengo ahora que son para músicos, o los JBL, o los que venden a 3 soles en la esquina de la UNSA. Claro. O sea, para llegar a eso, ¿de dónde sale? De un grupo que necesitaba escucharse. Exacto. Y también teniendo en cuenta que para ese momento el rock de estadio, como se conoce, ya estaba bien posicionado, ¿no? O sea, ya todos los grupos en ese momento tocaban en grandes estadios, no sé, estaba Van Halen, estaba Queen, estaba Led Zeppelin, Deep Purple, o sea, toditos eran estadios, bueno, arenas, pero se le conocía igual como rock de estadio, ¿no? Y entonces de ese contexto surge esa necesidad, ¿no? De monitorizarse, porque
seamos sinceros, pues estéticamente, vas a estar en un estadio, en un show con tus headphones enormes, no, pues no se ve bien. Y además que se reventaban los oídos. Y es poco práctico. Sí. También por el tema de salud. Sí. Y bueno, antes de eso, ¿no? Ya usaban monitores de piso y pueden escuchar. ¿Por qué digo Van Halen? Porque es el primero en el que, el primer grupo que se preocupa y dice, o sea, estamos sonando tan fuerte, los monitores son tan fuertes que a cada rato se movían y ¡tac! Saltaba pues el acople, ¿no? El famoso acople, ese ruido tan molesto. Chido. Y era muy común en esos grupos. Pero Van Halen dice, no, o sea, queremos dar un escenario ya mejor. Van Halen ya es de los 80s. Sí, claro. Finales 80s, inicio. No, ¿qué hablo? Finales 70, 70 inicios inicios 80s. 80s, claro. Entonces ellos ya... Y lo bueno es que también tenemos que dar gracias a la tecnología realmente que va avanzando. Claro. Y hay que entender que estas cosas son pequeños parlantes. O sea, es pues alucinante cómo han logrado hacer eso, ¿no? Sí. Y Van Halen a mí me sorprende por eso, ¿no? El primer grupo que dice, no, hay que invertir un poquito en esto, ¿no? Y sus sonidistas también, o sea, ahí los sonidistas eran también... Hacían maravillas. Claro, en esos momentos... Bueno, ahora un sonidista, por así decirlo, es un poco más... La tiene un poco más sencilla, ¿no? Pero en esas épocas era más complicado, ¿no? Ahí por en las, el tren. por las limitaciones técnicas, por ejemplo, eran algo que siempre estaba... Bueno, que hacía que en todo caso el sonidista tuviera que ingeniárselas o ser bien creativo, ¿no? Para dar soluciones a los problemas, ¿no? Y bueno, también tener en cuenta que, bueno, Van Halen es Van Halen, pues eso era un gigante en la época, ¿no? Entonces, que lo haya pedido él fue todo un gran peso, ¿no? En realidad, para que se pudiera hacer esto realidad, ¿no? Porque ponte, si lo hubiera pedido, no sé, Guns N' Roses cuando recién empezaba, así, pues. cuando tocaban así en Los Ángeles, en un barcito, o sea, no, pues no iba a suceder nunca, ¿no? Cambio ya, lo está pidiendo Van Halen, pues. Si Van Halen lo pide, todos lo van a empezar a utilizar. O sea, toditos en la escena lo van a empezar a hacer. Sí. No solo en Estados Unidos, sino también en Inglaterra. Si lo hacen en Inglaterra, lo van a hacer en otras partes de Europa. Si lo van a hacer en Europa, poco a poco va a llegar a Asia. Y así es una cadena, ¿no? Varios hechos que se van concatenando uno tras otro. Exacto. Entonces, y de ahí ya volvemos a movernos un poco en el tiempo. Y ya vemos ya los 2000. Estamos casi 20 años moviéndonos, más o menos. Y es increíble también ver eso, ¿no? Cómo la tecnología ha avanzado tanto. Y yo también digo, y hay gente que dice, no, que el mundo del audio no ha avanzado, que seguimos así. Y es como que, mira, obviamente para el para el público en general puede parecer así, pero para uno que está metido en esto y que le interesa eso, para mí, personalmente, el público jamás se debería enterar de eso. O sea, finalmente, ¿tú para qué quieres que el público se entere de todo lo que tú has hecho? Claro. Para nada, o sea, lo veo igual en el cine, ¿eh? O sea, para mí en el cine una película es buena porque es buena. Ya de ahí habrá quien quiera ahondar más, ¿no? Quien quiera ver y decir, mira, se hizo así, se hizo así. Pero finalmente tú no estás haciendo eso para que la gente vea qué equipo tienes, o cómo lo hiciste, o no sé qué, o no sé cuál. No, simplemente lo haces para que la gente se impresione con eso, ¿no? Uh-huh. Igual en los conciertos, o sea, los conciertos ya en los 2000 ya se desarrolla pues muchísimo más el sistema de monitoreo, todo el monitoreo de inalámbrico. Ahí también Shure mete mucho, y ahorita los estándares... Bueno, Shure es la marca que más estándares tiene. O sea, todos sus micros son un estándar en algo. El SM57, el estándar en tarolas y gabinetes. Ajá. En, no sé, pues los Super 55, que también fueron estándar en su momento. Para el locutor o el cantante de época. Entonces, estas marcas que gastaron mucho dinero realmente en desarrollar eso, ¿no? Y ya vemos que en los 2000 ya pues los grandes los grandes grupos, los boy y girl bands, las bandas de chicos y de chicas, se desarrollan y ellos utilizan mucho el micro de diadema, ¿no? Cierto. Y a eso
también agregarle que ya empieza más la utilización de pantallas, ¿no? Para complementar los shows, ¿no? Porque antes era simplemente escenografía y cosas por ese estilo, ¿no? Que ayudaban a enriquecer la experiencia del concierto, ¿no? Pero acá ahí empieza también el video y el auge y también los micros de diadema, ¿no? Que surgen también de esta necesidad de que obviamente las boy bands y las girl bands empiezan a evolucionar y ya no es pues como en los 60s, ¿no? Ahora se mezcla también lo que es el baile con coreografías un poquito complicadas a veces, ¿no? Entonces, de esa necesidad surge este tipo de micros, ¿no? Porque obviamente no va a estar con el micrófono mientras baila y hace X cosas, ¿no? Y ahí el referente es Michael Jackson, ¿no? Claro. O sea, Michael Jackson creo que es uno de los que empieza a poner famosos estas cositas, ¿no? Uh-huh. Que mucha gente no sabía qué era, ¿no? Qué raro, que tiene un audífono. Y era un micro. Y bueno, lo que yo sé es que Michael Jackson no utilizaba casi playback. No. Él lo hacía, y bueno, en esa época también usar playback pues era súper mal visto, ¿no? Claro, no, y aparte tabú. era complicado. Claro. No tenía el avance tan tecnológico. Claro, porque era depender completamente de un formato analógico. Exacto. En esos momentos. Y sí. lanzar un playback en formato analógico en un concierto, tendrías que ser, no sé, un maestro. Lo que le pasó a estos estafadores que se ganaron el Grammy. ¿Cómo se llama? ¿Siempre? ¿Milli Vanilli? No me acuerdo del nombre. Creo que sí, bueno, ustedes nos dirán que sí, ellos estafaron así y se dieron cuenta porque en uno de los conciertos fue ya muy rochoso y el disco se trabó. Claro. Y la gente pues quedó. Y ahora, hoy en día, ¿no? Que también hay varios artistas que se caen, se sacan la mugre. Sí. Y la pista pues sigue hermosa, ¿no? Entonces, bueno, eso ya entramos allá a la modernidad, ¿no? Ya prácticamente que los artistas muchas veces ya ni siquiera tocan. Todo es playback. Claro, si no es alucinante el eso. procesamiento, ¿no? En vivo. El procesamiento de voces, tratamiento y todo eso, ¿no? Que, bueno, la tecnología ha permitido eso, ¿no? Hace 30 años era prácticamente imposible. Que sea en vivo. Que te llevaras todos tus... Bueno, los racks sí se llevaban antes, ¿no? Pero esos racks específicos para procesar la voz de un modo tan preciso era imposible hace 30 años, ¿no? Claro. Y también parte de todo esto es la aparición del MIDI, ¿no? Que sí. ayudó demasiado, sinceramente, a modernizar, por así decirlo, la música y los conciertos en todo sentido, no solo desde el audio. Sí, exacto. Realmente el MIDI ese es un tema aparte, ¿no? Sí. Que en algún momento traeremos formatos de historia de estos formatos, ¿no? Que también es muy interesante y que abre todas esas posibilidades. El hecho de los juegos de luces, de la pirotecnia, grupos clásicos ahora, por ejemplo Rammstein, toda la gentita de Disney. Sin ir lejos, Walt Disney, todos sus espectáculos son MIDI. Claro. Son unas secuencias pues tan precisas. Y este MIDI es más computacional, ¿no? Es un lenguaje netamente virtual. Claro, y es algo que sí o sí tienes que tener un conocimiento técnico para poder realizarlo, ¿no? No es únicamente saber teoría musical, también tienes que tener todo este conocimiento de cómo hacer el procesamiento, la programación y que esté todo coordinado, ¿no? Porque una cosita que esté mal, ya todo se va abajo. Sí. Sí, entonces ahora ya en la actualidad vemos que, bueno, antes, hace no tanto, tampoco 30 años, o sea, a veces pensamos que todo pasa mucho después, ¿no? Que es un desarrollo, pero no, o sea, es un desarrollo muy dinámico. También por eso estoy en contra de la gente que dice que el audio se ha quedado atrás en respecto a otras cosas. Todo es dinámico, o sea, todo ha ido evolucionando, claro. Las teles, tal cual. Igual el audio, o sea, si uno no esté consciente, mal que bien los televisores ahora son de mucho mejor audio, de mucha mejor calidad. La tecnología ha hecho que muchas de las cosas bajen de precio, que son buenas, claro, y que bajen de precio. Más accesibles. Y eso también, estoy seguro que siempre va a haber un nicho audiófilo. Sí, y es más, ya por ejemplo esta evolución o este futuro, por así decirlo, ya lo estamos viendo ahora mismo con lo que es el sistema de Dolby Atmos. Claro. Que es como bien se le conoce, audio espacial, ¿no? Que
que por ejemplo, a mí me gustó mucho que en Apple Music lo incorporaran. O sea, ahora con lo que pagas tienes Dolby Atmos. Y bueno, hay discos, ¿no? Obviamente que ya están. Y cuando es uno de esos específicos, te sale, ¿no? Este disco lo puedes escuchar en Dolby Atmos. Y bueno, también depende de tu equipo y de tus audífonos, ¿no? Para ver si es que es posible o no es posible. Pero por ejemplo, algo que sí me acuerdo muy bien es de hace un año, cuando todavía esto del Dolby Atmos no era tan conocido, no era más algo que todavía se estaba trabajando en cine de, no sé, Estados Unidos, de Europa, así, ¿no? Que todavía prácticamente acá no llegaba, ¿no? Y conversaba con Fer, y él ha sido pues uno de los primeros, así que yo conozca en Perú, que esté trabajando con todo este tema del Dolby Atmos. Y él me decía, ¿no? Esto fue más o menos en enero, febrero del año pasado, me decía, vas a ver que de acá a 8 meses, 9 meses, ya, a más tardar un año, casi todo va a estar en Dolby Atmos o va a empezar a masificarse eso. En streaming, ya sea en Netflix, por ejemplo, en Spotify, e incluso en redes sociales, lo vas a ver. Vas a ver que esto es lo que va a venir al próximo año. Y va a estar con fuerza por unos años, hasta que venga otro sistema que lo va a destornar. Es como lo que pasó en los 2000, al inicios con el THX, creo que se llamaba, ¿no? El THX que impulsó George Lucas y todo esto, que era un sonido surround envolvente para películas, y que se usó por un tiempo, hasta que salió pues el Dolby 5.1, y ese lo destronó. Sí. Sí, bueno, el 5.1 ha sido un estándar hasta el momento, ¿eh? Claro. O sea, el Dolby Atmos ya recién lo está reemplazando. Pero en Netflix, por ejemplo, casi la mayoría de películas, de series, están en 5.1. Entonces, si tienes tu home theater, disfrutas, lo disfrutas, ¿no? Sí, es una experiencia alucinante. Sí. Y ahí vemos también el sonido del en vivo, ¿no? La profundidad, y eso también es parte del ingeniero de sonido, en gran parte, diría, ¿no? El hecho de traerte la guitarra, de traerte la voz, porque como hemos dicho se necesita amplificar en la actualidad, ¿no? O sea, ya no es pues como antes, que también los venues, los lugares donde tocar, ya no son pues perfectos, ¿no? Ya no es un teatro que está específicamente hecho para eso, ¿no? O sea, ya son estadios, son así, o sea, ¿no? Claro. Y continuamos ya con el siguiente punto. Ya hemos llegado a la actualidad con el punto de la evolución del en vivo y hemos visto esas pequeñas partes, ¿no? Y ahora hablamos de la sonorización del en vivo, que es muy diferente a la sonorización del estudio. Claro, en un estudio bien construido, o al menos que lo adaptes bien, es un poco más, bueno, diría un poco más sencillo sonorizar, dependiendo también de las necesidades que tengas y de los instrumentos o recursos que vayas a utilizar, ¿no? Pero en un envío sí es, yo creo que más desafiante al momento de que estás, por ejemplo, no sé, en aire libre, ¿no? En un estadio, digamos. Entonces tienes, no sé, las filtraciones del público. Aparte de eso puedes tener las filtraciones de los autos que hay afuera del estadio, que tocan bocina, que esto, que el otro. Lo del público todavía lo puedes controlar, pero lo de afuera ya es algo que escapa por completo de las manos del ingeniero de sonido, ¿no? Entonces, esto también ha sido algo que a lo largo de los años se ha ido puliendo poco a poco, ¿no? Ha sido muy de prueba y error. Sí, exacto. Y ahí hablemos de unos micros. Hablar del envío es hablar de Shure también. Sí. Ya en la actualidad, ¿no? Antes era Telefunken. Telefunken sonaba mucho. Que hasta ahorita son pues súper cotizados. Que están pues miles de dólares. Y Shure en la actualidad te trae y te dice: mira, acá tengo mi SM57. Tengo acá mis overheads. Te vendo el pack de PGA a un precio realmente bajo y una calidad increíble. Y ya, pues si quieres más, te vas a los AKG, ¿no? Ya que AKG está un poco más caro en esa misma gama, no estamos hablando. Ya hablamos de los 214 de AKG. Ya hablamos de cosas que se utilizan en el estudio, pero principalmente se utilizan en vivo. Y además por la duración, o sea, la durabilidad del producto. En una tarola, en un en vivo, no vas a poner pues tu Telefunken de miles de dólares o tu Neumann. Ajá. O tu... Claro, tu micro de cinta. Claro, tu Ribbon, ¿no? De Bayer Dynamic.
o de, no sé, pues, cualquiera de esas, ¿no? Agarras y te pones tu SM57 y que lo chanque todo el mundo porque, Bonitos y contentos. porque sobrevive. Igual con el SM58 en la voz. En el estudio se trabaja con un condensador, se trabaja con Aston, se trabaja con previos Antelope de lo mejor, de miles de dólares. Pero en el en vivo, si no tienes un equipazo, Claro, si tu no tienes todo SM58. un equipazo, ¿no? Y la verdad que casi nadie lo usa porque es molesto, es demasiado frágil. Claro, y es costoso también transportarlo. Exacto. Agarras tu 58 o tu Super 55. Claro, y ya luego eso tú lo... Bueno, si lo vas a lanzar, no sé, como un disco en vivo o algo así, ya en el estudio de repente lo puedes arreglar, ¿no? Le puedes dar ciertos retoques y todo esto, ¿no? Exacto. Entonces a mí es lo que me encanta del en vivo, o sea, es más pegado al hecho de funcionalidad que al hecho de se ve bien, cuesta tanto y hay una ley, ¿no? Que dice que mientras más caro esté algo, llega un tope en el que así le subas miles de dólares, va a ser mínimo el mejoramiento que pueda tener el producto, ¿no? Claro. Y eso yo lo veo mucho, ¿no? Hay gente que se obsesiona con un micro y dice, quiero este Neumann. Quiere este Neumann. Está, por decir, había uno que estaba a $20,000. Ya. Pero lo quería, pero, o sea, quiero esto. Lo compra y le dice, no era esto, mejor ponle este plugin. Lo compra el plugin y le dice, no, eres tú porque el productor es malo. Cambian de productor. Y dice, no, al final el Neumann no era el mío era tal, de otros $20,000. Entonces ahí, a mí me parece pues una reverenda pataleta, ¿no? Claro, no. Y en el en vivo no, pues el en vivo vas con tu 58, le sube a todo el mundo con tus ya los que tienen azulito, el borde azul, se me dio el nombre. Beta. Los beta, el beta 58 igual, que para esa calidad, o sea, el precio es razonable. Cierto. Ya hemos dicho que en el mundo del audio todo es caro. Pero para esa calidad es algo que también puedes utilizar en el estudio, ¿no? Sí. Entonces a mí el en vivo para mí es mucho más real, ¿no? Es mucho más... Claro, algo no que... molestes y toca, ¿no? Claro, no está tan maquillado, por así decirlo, ¿no? En el estudio te puedes dar esos lujos. En cambio, en vivo, o sea, en el estudio ya, si tocas mal, lo pueden arreglar. Contratas a un guitarrista de sesión, un músico de sesión, él hace tu trabajo por ti. Pero en vivo, la tienes más complicada. Aunque igual hay grupos que lo hacen, ¿no? O sea, tienen músicos de apoyo atrás y todo eso, pero son eso, pues, apoyo, no son los ejes principales de la estructura. En cambio, eso es lo que más me gusta del en vivo, ¿no? Que también es como, vamos a decir, es más de combate, ¿no? Es lanzarte y dar lo mejor de ti, ¿no? Ahí es donde se ven los gallos, por así decirlo. Exacto. Saltan los gallos también de la voz, porque... Sí. ¿Cuántas también. veces en el envío ahí con Marito sus gallos? Saludos. Oh, Mario calienta, pues, mano. Pucha que... los gallos de Mario. Y bueno, los criterios de sonorización. Micros, ya hemos hablado de los micros, los parlantes. También. Muy importante. Saber si vamos a utilizar un sistema LAN array, saber si vamos a utilizar solamente parlantes de front field, si vamos a utilizar parlantes para el retornos. Ajá. También por eso hay dos técnicos, un técnico de sala y el técnico del PA, ¿no? Ajá. Algo que siempre me gusta de los conciertos, o bueno, es de que muchas veces la gente piensa, o sea, se va adelante pegadito a la reja en VIP, por ejemplo, y es como que no, porque desde acá escucho mejor. Pero en realidad, pues, no escuchas mejor. El mejor lugar para escuchar un concierto, bueno, para disfrutar del audio de un concierto es ir justo al costado de donde está el sonidista. Sí. Sí. Por algo está ahí. O sea, Sí. porque si no, el sonidista estaría adelante, pues. El sonidista es el que tiene que encargarse justo de hacer que suene bien. Entonces, si el sonidista está en un lugar, es porque ese es el lugar donde llega todo y se escucha todo bien. Y desde ahí el sonidista puede sentir si hay algo que corregir, hay algo que está abajo, hay algo que hay que bajarle el volumen, qué sé yo, ¿no? Exacto. Es como en el cine también. Si van al cine, vayan más o menos a la mitad de la sala. Uh-huh. Siempre la mitad un poquito atrás, ¿no? Igual en el sonido,
si han ido a varios conciertos se podrán dar cuenta de que el sonidista está de la mitad, poquito más atrás o un poquito más adelante, ¿no? Siempre juega con esas proporciones, ¿no? Dependiendo también de lo que lo rodea, si es totalmente abierto, si hay una valla de seguridad, un muro, ¿no? De contención, creo que le dicen. Sí. Por ejemplo, acá en el Estadio Melgar es pues terrible esos muros porque encajonan mucho el audio. Entonces si alguien ha ido a un concierto en el Estadio Melgar, habrá salido y siente ese eco, ¿no? Usualmente en los estadios que son así cerraditos hay esas reflexiones. Y no, pues hay que estar al medio, como bien lo dice Alonso. Claro, son cuestiones físicas, ¿no? Porque dependiendo de las frecuencias, hay frecuencias que se desarrollan hasta cierta distancia, otras que son unas que son más largas, otras que son más cortas. Casualmente, pues los bajos, irónicamente, son los que más lejos se desarrollan. Sí. A diferencia de los agudos, ¿no? Que son los que a más corto espacio y así, ¿no? Exacto. Entonces ahí, consejo, vayan donde está el sonista, claro, ¿no? O sea, si quieren disfrutar del audio, ¿no? Del audio, ¿no? Pero si quieren ver al artista de cerca, ya pues adelante, ¿no? Claro. Igual unos tapaoídos nunca están de más. Eso es otra cosa. Estamos hablando acá del concierto. Y vamos a hablar esto de los tapaoídos. Es muy importante el cuidar los oídos. Sí. Yo recuerdo una amiga me contaba que en Bélgica, ella era de Bélgica, bueno, es de Bélgica. Voy a pasar el video. Hola Nolwenn, ¿cómo estás? Ella comenta que en Europa en general, en Estados Unidos también, creo que en Perú nomás somos de los países que nunca se hacen muchos conciertos, ¿no? Ahí viene el tren de nuevo. Hoy día el tren tiene algo contra nosotros. Me contaba que uno de sus amigos iba a tantos conciertos y tan seguido que una de sus amigas, me parece, que desarrolló esto del oído que siempre escuchas una frecuencia súper aguda. Claro. Y dice que llegó al punto de que la chica se quería matar. Sí, es horrible eso. O sea, literalmente, o sea, no de ay me mato, no, sino de verdad terminar con su vida porque era una cosa ya loqueante, ¿no? O sea, desesperante. Más que loqueante, era desesperante, sí. ¿No? O sea, imagínense, es una tortura diaria, ¿no? Dice que no solamente lo escuché, sino es un dolor, o sea, es un dolor de todo. Dice que todos los días tenía migrañas. Y le dijeron, mira, vas a perder el oído, o sea, va a llegar un punto en el que ya se acabó tu audición. Entonces, por favor, siempre es muy importante si van a los conciertos, llevar los tapaoídos, que en la farmacia están 2 soles, o sea, claro, y tampoco es que son 2 soles. Y tampoco es que te pongan los tapaoídos y te pierdas el concierto. Sino en muchos casos yo descubrí también le contaba a Alonso que con los tapaoídos más bien escuchas la fidelidad total. También depende, ¿no? ¿Qué tapaoídos? Pero está súper fuerte. Gracias. No sé si recuerdas en la sesión de fotos. Ah, cierto. El tren nos tocó, casi nos atropella. Casi nos atropella el tren. Creo que es su venganza. Está fuertazo. Bueno, ¿sabes qué? Me has hecho acordar. Eso yo lo aprendí, por ejemplo, en las maldas, pues, lo de los tapaoídos, porque me acuerdo cuando me fui a ver a Roger Waters en 2018 a Lima. Adelantito estuve, pegadito a la valla. O sea, estuve al frente de Roger Waters, pero no llevé tapaoídos. No. Y empieza, hay como que, o sea, había ciertas pausas después de cada número de canciones, ¿no? Entonces, terminó todo lo que era el arco de The Wall, por así decirlo, y empezaba el Animals. Y empieza con toda esta parte audiovisual que es la aparición de la Battersea Power Station, de la portada, la fábrica y todo eso que aparece en el Animals. Y entonces para eso empieza pues, a temblar todo. Y empiezan unos bajos, o sea, han sido los bajos que me han estremecido, o sea, que más me han estremecido todo el cuerpo. Primero estaba, hasta ese momento solo estaba ¿cómo se llama? El bombo de Lars Ulrich en Metallica. Que un golpe de bombo te temblaba todo el cuerpo, ¿no? Claro. Pero eso se quedó chiquito con estos bajos. Y yo estaba adelante y sentía puesto eso en los oídos y era horrible. O sea, era genial porque veías literalmente la estación salir del suelo, pero los oídos mataban. Y luego de eso
empezaban pues con una canción que tiene hartos agudos en las guitarras, y era pues todo lo contrario. O sea, tus oídos ahí O sea, salí genial, extasiado de la experiencia, pero mis oídos estaban que me querían matar ese día. Me acuerdo que no habré usado audífonos por 2 semanas como mínimo. O sea, no escuché nada de música con audífonos, porque el solo hecho de ponérmelos y ya escuchar algo bajito me hacía doler el oído. De ahí en adelante dije, no, ya, nunca más me voy a olvidar los tapoídos antes de ir al concierto. Porque lo peor es que me los olvidé, ¿sabes dónde? En el departamento. O sea, sí los llevaste a Lima y... Desde ahí, te juro, nunca me olvido los tapoídos. Y si no tengo tapoídos, audífonos, aunque sea. Eso hice en Muse. Sí, bueno. En Muse estuve con audífonos. Obviamente que no están conectados a nada, ¿no? Pero eran audífonos que ya pues me protegían, ¿no? Sí. Y en serio, o sea, si estás yendo a un concierto, consejo, de verdad, consejo. Si estás yendo a un concierto y estás pagando tu entrada, sea la zona que sea 90 soles, 80 soles, 120 soles, 300 soles, 600 soles, bueno, obviamente ahora no hay conciertos, ¿no? Pero consejo para futuro. Uh-huh. Si estás yendo a un concierto y estás pagando eso por la entrada, o sea, no te cuestan nada unos tapoídos extra. Piénsalo de este modo. Te vas a ahorrar una consulta al otorrino de acá a unos años, ¿no? Porque sí, es horrible. Yo también... ¿Te acuerdas que cuando todavía estábamos en el colegio, una vez cancelamos varios ensayos porque yo estaba mal de los oídos? Sí. Porque tenía algo así, pues también tenía el PIP que todo el rato. Y era horrible. Y fui pues al otorrino, me hicieron la audiometría, todo. Y ya pues me tuvieron en tratamiento por meses, que tuve que cuidar mi audición. Igual, ¿te acuerdas que todo ese tiempo estaba con tapoídos y todo eso? Cuiden sus oídos, porque después... A los Sound of Metal. Sí. Ahora mismo ya normal, pero de acá a 10 años, 15 años van a ser las complicaciones. Exacto. Sí, ese es uno de los consejos que más le podemos dar. Cuiden sus oídos. Y ahora, ya por terminar, este programa va a ser un poco más corto que los otros. Como ya les habíamos dicho en el Twitch, estamos tratando de acortar un poco también, ¿no? Porque era mucho tiempo, 1 hora. Vamos a hacerlo un poquito menos. Y ahora ya vamos a hablar de los espacios, que pueden ser los estadios, arenas, locales también. Locales, bares. Entonces, para todos estos espacios hay formas específicas, ¿no? En un bar no vas a micrar para la batería, ¿no? Claro. Y hacia guitarras, ya pues. Claro, y la batería ya, pues el bombo y la taro, pero y esto, ¿no? O sea... Claro, depende del local también. Claro, estamos hablando de un local de Arequipa, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte el sillar que tiene esas propiedades tan que la mayoría de locales del centro son... ¿De sillar? Son de sillar, tienen paredes de sillar. Otra cosa que podríamos decir es del... a ver... Igual, de las salas de ensayo. Estaba olvidando eso. Cierto. Las salas de ensayo, igual, ¿no? Hay gente que me parece alucinante cómo tocan tan fuerte, ¿no? Que hasta la batería pide que la micren en una sala, o sea... En la sala. Y a veces ser pues malo, ¿no? O sea, en un espacio de, ¿cuánto? 14 metros, ¿será? Claro. 14 metros cuadrados, pedir pues que micren la batería. Que micren la batería, no, pues man, o sea, ya... No seas malo. Otro espacio es también el ensayo, ¿no? De cada uno. Estamos viendo los conciertos, pero es también parte previa al concierto, ¿no? En mi caso, que soy baterista... el hecho de comprar unos in-ears, ¿no? Que sean buenos, ahí me ayudó mucho a, primero, escucharme increíblemente. Así que si son bateristas, traten de conseguir unos audífonos y un sistema, ¿no? Unos micros, una consola, una interfaz, y hay que usarla. Primero porque realmente uno empieza a darse cuenta de sus errores, baja el volumen, dice, o sea, está tocando demasiado fuerte, ¿no? Y ya uno se controla. Y el último consejo que yo podría dar al respecto de esto de los conciertos es que se cuiden mucho. Estamos hablando de la sonorización, pero hay situaciones muy peligrosas y que traten de no ir solos, ¿no? Igual que no juntar lo de la mamá que te dice y que uno muchas veces no hace caso y que por obra y gracia de la divinidad de Dios, no pasa nada, pero hemos conocido historias de gente que sí la han secuestrado, la han drogado, han habido violaciones, han habido robos,
en conciertos, ¿no? Entonces, no sean malos, ¿no? O sea, igual, si ven, como espectadores, si ven que alguien está tratando de sobrepasarse con otra persona, decirle, ¿no? Algo, llamar a la seguridad. O reportarlo. Exacto. Entonces, también parte de los conciertos importantes la gente, ¿no? Nosotros como espectadores, de siempre estar atentos, ¿no? Y no ser individualistas. Claro, porque ya al final también el espectador es el que hace la experiencia. Que sea buena o sea mala, ¿no? Porque creo que no hay ni una sola persona que haya un concierto y no tenga una mala experiencia, ¿no? Ya sea de la organización, del artista o de el mismo público, ¿no? Que muchas veces, no sé, por ahí estás tranquilo y te cae un vaso de chela. Sí, la clásica. Sí. La clásica. Uy, pero, igual en el PO hay que respetar el PO. Sí, Para la sí. gente que no quiere, no. Pues. Sí, Cuidarse. nunca me voy a olvidar en Mago de Oz cuando, acá en Arequipa, Cerro Juli, cuando se estaba formando el pogo y un amigo nuestro pues estaba en medio y no se dio cuenta y estaba sentado. Y era como que yo, ¿dónde está? Y lo veo de la nada ahí en medio sentado y iba a empezar y un metalero así, muy buena gente, pues me dice, esto amigo, oye, sácalo de ahí, lo van a hacer tiras, si está sentado, lo van a pisar. A ese rato lo saca, o sea, pararon el pogo, como que alto, 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 alto. Todos quietos, lo sacaron y ahí sí ya empezó. Sí, sí, eso es lo O sea, importante. los modales, pues los modales. Exacto, exacto. Entonces, nosotros que somos amantes de la música, también seamos de la cultura, ¿no? Bueno, se supone amantes de la cultura, ¿no? Claro, ¿no? De la música, de las plásticas, de tantas representaciones. Sí que hay que cuidarnos mucho, gente. Eso es, creo que es de los dos, creo que es la mayor recomendación que cuidarse. podemos dar. Tanto en sus oídos como en su integridad. Exacto. Y ahora, anécdotas. Anécdotas de los conciertos. Uy, ahí sí. Empieza, Lucito. Ya, a ver, vamos a empezar con una anécdota muy, 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 muy conocida. Que fue cuando nos dieron un grupo, no sé si era un grupo electrógeno malo o que estaba fallando la corriente cuando tocamos en la plaza de cierto distrito de acá, del lado norte de Arequipa, Ah, ok. en el día del pisco. Ajá. Y que cada 10 segundos se iba Oye, la esa vez corriente. nos fuimos. Claro. Ha sido la única vez que nos hemos ido de algún... Es la única vez que nos hemos ido así. O sea, tocamos 3 canciones y nos fuimos. Oye, se me había bloqueado ese recuerdo totalmente. ¿Eh? Sí, no, para mí fue una de las experiencias más frustrantes que tuvimos. Porque era, de verdad, era cada Sí. 10 segundos, 8 segundos que se apagaba y se volvía a encender. Y, o sea, más por el hecho de que me daba miedo los equipos. De que se quemaran o de que pasara algo por esa subida y bajada constante de la electricidad, ¿no? Uh-huh. Y ahora que haciendo memoria, ¿sabes qué pasó? Todo estaba siendo alimentado por una extensión, pues. Ah, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Todo Claro. estaba siendo alimentado por una extensión que venía desde... Sí. Desde el edificio de la municipalidad, creo. O sea, no Sí. era grupo electrógeno. Y era una extensión. Bueno, acá estamos usando la extensión para las luces. Claro. Y ni siquiera una extensión buena, eran esas de 3 que te compras en una ferretería, así que están pues que 15 soles, 20 soles. Sí. Y simplemente son largas, o sea, son varios metros de cable, pero ya pues. Claro, y bueno, acá, si tienen algún tipo de home studio o cualquier equipo, cuídenlo también, ¿eh? Uh-huh. Porque acá en Arequipa la corriente suele ser buena, pero hay horas en pico en las que realmente hay variaciones, ¿no? Y las Y eso lo pueden malograr, computadoras, los refrigeradores, todos estos electrodomésticos, hay que tratar de cuidarlos, ¿no? Sí, Claro. realmente. Bueno, ahora yo una anécdota que tenga, ya en la tocada de Ouija, pues, ¿no? En el centro, ahí en el Sheriff estábamos haciendo en pleno pogo. Y yo me metí, pues, ¿no? Y los chiquillos ahí, pucha, todos traumados, pues, ¿no? Creo que nunca había ido un poco más que el Sheriff, que se armaban buenas. Claro, también. no Pero, depende del grupo. pero en ese grupo eran un poco más jóvenes los muchachos, ¿no? Ajá. Y... a ver, otra anécdota, lo de Hunter. Ah, esa fue Hunter épica. nos trataron muy bien. O sea, nosotros habíamos ganado el concurso en el Sheriff. Nos llaman de Hunter. Y en Hunter realmente yo siempre agradeceré ese trato tan bueno, de verdad. O sea, es algo que Claro, si todos los eventos fueran así. en ningún otro lugar nos han tratado así de bien. Claro, si todos los eventos fueran así, con esa organización, o sea, otra sería la imagen, ¿no? Que hay. Sí.
Porque la organización estuvo muy bien, el único problema fue el sonidista, ¿no? Que era un poco déspota con nosotros, porque ahí sí éramos bien chibolos, teníamos Claro. Habíamos salido recién del 18 colegio, años. estamos 17, 18, Yo 17 años. yo había cumplido 18 años. Claro, yo todavía estaba ahí con 17. Ajá, sí, tú cumplías unos días después 18. Ajá. Y otra Noncito. Otra, a ver. Ya, esta acá, buenaza. ¿Te acuerdas cuando, bueno, una de las últimas tocadas que tuvimos con la caja? Yeah. Cuando tocamos en el Whiplash, gran local. Uy, sí. Aguante Whiplash. Que tocamos bueno, no tocamos tan fuerte, pero por el tema de la construcción, que es de sillar y todo esto, no sé si a ti te pasó, a mí sí, yo siempre, o sea, regresaba el sonido y yo lo escuchaba distorsionado, o sea, desafinado. Uh-huh. Yo me escuchaba desafinado cuando regresaba el sonido, pero revisaba y estaba afinado. Todito estaba afinado, entonces hablaba con Rodrigo, con Christopher, igual, ellos también me decían, sí, yo también me escucho desafinado. Y yo era como que, qué loco, porque estamos afinados, los afinadores indican eso, o sea, no es algo de nuestro oído que tenemos la presunción, ¿no? De que estamos bien. No, el afinador te dice que estás afinado, pero aún así cuando regresa el sonido tú te escuchas mal, ¿no? Sientes que algo está desafinado, que no es la nota correcta. Y bueno, ya hablando con un ingeniero de sonido me dice, no, eso es un fenómeno acústico, que se llama suma de nodos. Ah. Que prácticamente está yendo el sonido, choca, regresa y choca con el que está volviendo a ir. Claro. Entonces se produce esta suma de nodos y frecuencias que genera esa pequeña desafinación al oído. En realidad estás bien, pero tú te sientes mal por eso. Porque el techo es un poquito bajo. Uh-huh. Entonces el sonido no llega a expandirse lo suficiente como para que pueda avanzar, ¿no? Y perderse. Claro. Buena. Sí. Y bueno, ahí tenemos las grandes anécdotas. Y bueno, yo recuerdo una que estaba tocando en el Gebrao. No en el Gebrao, en el Montreal. Ese lugar. El Fer siempre tocábamos ahí con el Fer. Caseritos eran del Montreal. Y la batería pues era mala. Mala batería. Mala. Y yo la primera vez que tocamos ahí solamente llevé mi tarola y mis platos. Mi banco que siempre llevaba. Y bueno, a mí me llegaba, ¿no? Que me digan, no, que cómo vas a traer tantas, con qué mano, mira, yo soy así. No, son mis cosas. Tú estás cargando. Ajá, y a mí me encanta estar cómodo, ¿no? O sea, la comodidad es lo más importante. Claro, es importante. No era ni siquiera de que necesitaba más cosas, ¿no? Simplemente quería estar cómodo. Y estaba tocando y de repente, meto un baquetazo. Y el Napoleón, que ya estaba parchado, o sea, estaba pues con 20 parches el Napoleón, se vuelve a abrir. Pues. Y también, consejo, siempre lleven cinta americana, la duct tape. Eso lo arregla todo. Con eso es maravilloso. Lo puse y seguimos con el concierto. Y bueno, esas han sido unas cuantas anécdotas de los conciertos. Ya en Twitch estaremos hablando más de estas cosas que siempre nos pueden ver los jueves. Y con esto ya llegamos al final de este episodio presencial que esperemos que vuelva a suceder, ¿no? Si pensemos eso y que todo se solucione. ¿Algo más en los sitios? Bueno, esperemos que, como tú lo has dicho, vuelva a haber un episodio presencial de acá a 5 meses. Probablemente que sea la nueva temporada, ¿no? Uh-huh. Si es al ritmo al cual vamos ahora mismo, ¿no? Luego de eso, bueno, igual, cuidarse. La situación parece que está mejorando, pero no es motivo para relajarse tampoco, ¿no? Ya que con Daniel, ¿verdad? Hoy día Daniel está celebrando su nueva adquisición. Sí, hemos ido a comprar una interfaz que a ver, ya estaremos probando, y también para el grupo de la caja de Cislo vamos a estar ahí haciendo cosas interesantes con ellos. Uh-huh. Entonces, ya saben, hay que cuidarse, no bajen mucho la guardia, no se relajen, porque sí, en el centro ha estado realmente terrible, o sea, cuando uno menos se lo espera, ahí es. Sí, la verdad que en el centro, ahora que he salido después de bastante tiempo, he salido a caminar realmente, ¿no? Por el centro a comprar esto, ¿no? Mucha gente, ¿no? Mucha gente sin mascarilla o sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Entonces, más que protegernos a ti mismo, si crees o no en el virus, chévere.
O sea, bien por ti, eso no importa, lo que importa es cuidar a los demás. Claro. O sea, simplemente, ¿qué te cuesta poner una mascarilla? O sea, ya nadie te exige doble, ¿no? Finalmente, si estás caminando. Pero realmente esas cosas sí son de conciencia social. Entonces, gente, igual la jornada de vacunación está avanzando bastante bien y esperamos que para los finales de este año, en los últimos episodios, ya podamos decir que Estamos nos hemos vacunados. Realmente. O que podamos, aunque sea, poner una historia en Instagram que diga hoy no hay episodio porque uno está mal, porque lo han vacunado. Sí. Aunque sea. Eso es lo que estamos esperando. Y eso es todo, gente. Lávense las manos. No esperen demasiado a que la enfermedad les avance. Si tienen la posibilidad de ir al doctor, que les pongan su intravenosa, háganlo. Realmente estamos viviendo una situación bastante fea. Cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Y recuerden vernos en Twitch los jueves a partir de las 9 de la noche. Ahí vamos a hacer un formato más coloquial. Sí. No sé cuál es la palabra exacta, así que coloquial. Y bueno, un poco más interactivo con los que están. Hasta ahora las 2 transmisiones que hemos hecho han ido muy bien, ha habido muy buena interacción. Igual, como lo dijimos en el episodio anterior, les agradecemos a los que estuvieron presentes. Eso es todo, gente. Un abrazo. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, gente.